Revelado, el increíble heroísmo tras los accidentes de ómnibus en Brasil, historias que inspiran. Marta nunca imaginó que su vida daría un giro tan devastador en un simple viaje familiar. Mientras el ómnibus se deslizaba por las carreteras de Brasil, las risas y los juegos de su hermano menor, Javier, resonaban en sus oídos. Sin embargo, un momento bastó para que el caos irrumpiera, el choque, el ruido ensordecedor y el instante en que su mundo se desmoronó. Javier quedó incapacitado, y con él se fue la esencia de la abogada tenaz que siempre había defendido a los vulnerables con tanta determinación. ¿Cómo siguió adelante? En la vorágine del dolor, la culpa la consumía. Marta, especialista en derechos humanos, sentía que su vocación se había convertido en una prisión. Se le presentaba un dilema moral constante: ¿debería enfocarse en abogar por su hermano, quien necesitaba más que nunca de su apoyo, o debía regresar a su estudio y seguir luchando por aquellos que no tenían voz? La dichosa balanza de la justicia empezó a desestabilizarse, la abogada en ella se debatía entre el amor fraternal y el sentido de su profesión. Su mente funcionaba a 1000 por hora, y el peso de la injusticia la aplastaba. Mientras sus pensamientos se desbordaban, en la calidez de su hogar, una ola de desasosiego la invadía. Observaba cada rincón, las sonrisas de su familia, el aroma familiar de la comida, el murmullo de la calle que antes le parecía armonioso, pero ahora solo resonaba como un eco de desesperanza. Javier, siempre el sueño y la chispa, estaba ahora atrapado en un cuerpo que no respondía. ¿Cómo encontrar consuelo en su trabajo, cuando el sistema que ella defendía había fallado a los suyos? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Su angustia se intensificó cuando, entre documentos antiguos, halló un testamento de Coraje, su abuelo, un defensor de derechos humanos, había hecho frente a peligros parecidos. Esa revelación la sacudió. La imagen de su abuelo, con su lucha incansable, empezaba a dibujar un camino en su mente. Pero el amor que sentía por Javier y el miedo a perderlo definitivamente la mantenía paralizada. La presión de defender a su hermano la abrumaba con cada pensamiento. La llegada de don Luis, un juez retirado y amigo de su abuelo, encendió una pequeña esperanza en Marta. Pero incluso su presencia la confrontaba con la dura realidad. Mientras trataban de articular un plan, los nervios la consumían. Las voces ajenas, el murmullo del miedo, la temía. ¿Sería capaz de enfrentar una batalla tan grande? El desafío de luchar no era solo profesional, era una cuestión de familia, de un hermano que necesitaba su firmeza. Pero el precio a pagar era alto, y el vacío de la incertidumbre la acechaba. Justo cuando la determinación empezaba a imponerse, una carta anónima apareció, amenazando con complicar aún más su lucha. Su mundo, ya frágil, debía enfrentar una nueva tormenta. La duda se hizo espacio en su mente: ¿quién estaba detrás de esa carta? La lucha por la justicia que una vez fue su refugio ahora se convertía en un campo de minas. ¿Podría superar los nuevos obstáculos que se avecinaban? La presión estaba alcanzando su punto de quiebre. Una sombra se cernía sobre ella, y solo el tiempo revelaría si podría emerger más fuerte de la adversidad que la amenazaba. Marta se despertó una mañana, la densa niebla envolvía la habitación y la incertidumbre la atormentaba. La carta anónima aún pesaba en su mente, como una sombra alargada que se negaba a desvanecerse. ¿Quién podría estar detrás de esa amenaza? La pregunta giraba como un torbellino. El café que había preparado languidecía en una esquina, ignorado. A medida que la luz del día se filtraba, decidió dejar de lado la parálisis temporal. Al final de cuentas, su trabajo la había dotado de las herramientas para desentrañar verdades ocultas. La lucha de su abuelo resonaba en su interior, alimentando su creciente determinación. Con un profundo suspiro, tomó su teléfono y agendó una reunión con don Luis, sintiendo que el tiempo apremiaba. La justicia no esperaría, y empujarla hacia atrás sería un error del que podría arrepentirse.
En el camino hacia su estudio, Marta observó a su alrededor, inclinándose a captar las pequeñas historias de la vida cotidiana, un niño jugando en un parque, una anciana con su perro. Una sonrisa en sus rostros la reconectó con la esencia de su labor. Era momento de regresar a su verdadera vocación, no solo para sí misma sino también para Javier. Cuando llegó, don Luis la esperaba en su oficina. Las paredes estaban adornadas con libros de derecho, pero hoy parecía que el lugar estaba cargado de una tensión palpable. Marta expuso su situación, la inminente amenaza de la carta, sus miedos e inseguridades. Don Luis escuchó atentamente, asintiendo de cuando en cuando. Marta dijo finalmente, lo que enfrentas no es únicamente un reto profesional, es también un camino hacia tu sanación personal. Sus palabras resonaron en su interior. Quizás esto no era solo una batalla por su hermano, sino un deseo visceral de reconstruirse, de reafirmar su identidad, la de esa abogada que siempre había luchado por la justicia. La voluntad de proteger a Javier ahora podía canalizarse también en el deseo de proteger a otros. Como un destello en la oscuridad, recordó a sus clientes, aquellos a quienes había defendido con entrega. La idea de ignorar su voz no solo la detendría a ella, sino que silenciaría a tantos más. Este nuevo enfoque comenzó a tomar forma, podría interpelar al sistema no solo como abogada, sino como hermana. Así, planeó hacer uso de su popularidad en redes sociales para visibilizar la situación de su hermano y de otros que habían sufrido injusticias similares. La carta podría ser un espanto, pero también un catalizador para la acción. Su determinación era palpable cuando abandonó la oficina. Las dudas aún estaban allí, pero este nuevo sentido de propósito intensificaba su resolución. Comprendía que no solo era su lucha, también era una declaración para aquellos que, como ella, enfrentaban adversidades. Días después, mientras organizaba su estrategia, una reunión imprevista se presentó. Un grupo de abogados, interesados en formar alianzas, le propuso unirse a ellos para discutir la defensa de víctimas de accidentes. Marta sintió una chispa de emoción, pero también una nueva ola de ansiedad. ¿Podría confiar en ellos? Mientras consideraba la invitación, los ecos de la carta amenazadora volvían a murmurar en su mente. La decisión no era simple. Su camino había tomado un giro inesperado, y con cada paso, comprendía que las batallas no eran solo sobre ganar o perder, sino sobre el peso de las opciones. ¿Sería capaz de abrir las puertas a una nueva colaboración, o el miedo a la traición la detendría? Con el corazón latiendo fuertemente, supo que el momento de la verdad había llegado. La lucha por su hermano podría ser solo el comienzo de su propio renacer y la oportunidad para enfrentar no solo a sus adversarios, sino también a sus propias inseguridades. Su mente se agitaba mientras se preparaba para la decisión. Las sombras del pasado y del presente se entrelazaban. Sin embargo, sabía que sin arriesgarse, jamás podría salir adelante. ¿Era este el paso que la llevaría a la verdadera justicia, o una trampa bien disimulada? La línea entre la esperanza y el miedo se desdibujaba, y Marta se encontró en el umbral de una nueva batalla, una lucha que apenas comenzaba. La invitación a unirse al grupo de abogados había creado en Marta un torbellino de emociones. Sin embargo, más allá de la duda, se percibía un hilo de audaz motivación tejiendo su camino. Sabía que la decisión que estaba a punto de tomar no solo definiría su estrategia profesional, sino que también significaría un cambio radical en la manera en que se veía a sí misma como abogada y defensora. En su mente, evocaba las historias que había escuchado en su práctica. Cada una de esas voces olvidadas resonaba, exigiendo ser escuchadas. Esa idea comenzaba a darle forma a un ferviente discurso que clamaba por justicia, un manifiesto que prometía devolver a los heridos su dignidad. Pero, al mismo tiempo, el eco de las amenazas de la carta la mantenía en guardia, como si cada paso hacia adelante cargara implícita una traición inminente. Decidió asistir a la reunión. Con cada paso, la ansiedad se mezcla con una creciente sensación de poder interno. Las mesas largas y la sutil tensión en el aire recibieron a Marta, cada abogado era un potencial aliado o un rival, una oportunidad o un posible enemigo. Mientras esperaba su turno para hablar, fruncía los labios, mirando a su alrededor, midiendo cada mirada y gesto. Su turno llegó y, al ponerse de pie, sintió como su voz temblaba ligeramente, pero no por miedo. Era la emoción, la urgencia de expresar sus convicciones. Habló sobre su deseo de formar un frente unido para defender a aquellos a quienes el sistema había fallado. Su pasión y conocimiento comenzaron a crear un espacio para la aceptación,
pero también a abrir los ojos a las realidades más perturbadoras. Al relatar los desafíos que enfrentaban los afectados por accidentes de tránsito, Marta vio cómo algunos de los abogados más experimentados empezaban a asentir, mientras otros se cruzaban de brazos, escépticos. Cuando la reunión concluyó, varios de sus colegas se acercaron, notando la chispa que había encendido en el grupo. Fue un pequeño triunfo, pero una victoria que endureció su resolución. Una de las abogadas, Elena, se le acercó y le ofreció colaborar en un caso próximo. Un caso que requería no solo habilidades legales, sino también sensibilidad emocional. La historia de una madre involucrada en un accidente de autobús cuya vida había sido destrozada resonó en Marta de manera visceral. Sin embargo, una preocupación persistente la mantenía alerta. A medida que la idea de unión se asentaba, la sombra de la carta anónima volvía a surgir, y la posibilidad de que alguien pudiera estar al acecho la llenaba de inquietud. Por la noche, cuando finalmente llegó a su hogar, el silencio era abrumador. Se sentó frente al espejo del baño, una taza de té frío en la mano, y analizó lo que había logrado. Marta se dio cuenta de que ya no solo luchaba por Javier, sino por todos aquellos que se encontraban en su misma posición. Este nuevo camino la empujaba a confrontar no solo a las entidades que oprimen, sino también a su propio miedo, ese que tantas veces había tratado de silenciar. Sin embargo, al abrir el correo esa noche, su corazón se detuvo. Una nueva carta, con el mismo estilo amenazante, le recordaba que no estaba sola en su búsqueda de justicia. Esa inquietante cláusula en la que le advertían sobre el precio de exponer verdades no reveladas la inquietó, y fue claro que la lucha había tomado un giro mucho más personal. El deseo de proteger a los demás se entrelazaba con la necesidad de protegerse a sí misma. La carga de lo desconocido se apoderó de ella, intensificando su determinación. ¿Podía realmente soportar la presión de la verdad, y al mismo tiempo, enfrentar la amenaza que acechaba en la oscuridad? La realidad de cada motivo y cada nuevo reto se intensificaba, dejando claro que el desafío mayor no solo sería enfrentar a sus oponentes, sino también a la sombra que amenazaba su propia existencia. Mientras suspiraba, supo que debía prepararse para lo que vendría. La lucha ya no era un proceso lineal, ahora era un campo de batalla consciente, un enfrentamiento integral entre la valentía y el miedo. Con la mirada fija hacia el horizonte que la aguardaba, Marta se prometió que no retrocedería. La verdadera guerra había comenzado, y comenzaba a darse cuenta de que su mayor enemigo podría ser ella misma. En aquella noche en donde sombras y luces coincidían, surgió una nueva pregunta en su mente atormentada: ¿sería capaz de enfrentar la verdad que le esperaba más adelante, incluso a costa de su propia seguridad? Marta no podía sacudirse la sensación de que su vida, hasta ese momento, había sido un ensayo. Cada litigio, cada cliente, cada victoria o derrota parecían no ser más que una preparación para lo que estaba por venir. Esa noche, mientras la oscuridad se cernía sobre su habitación, se dio cuenta de que había llegado a un punto de inflexión. No solo estaba al borde de un nuevo capítulo profesional, sino que también estaba a punto de enfrentar sus propios demonios internos. Despertó a la mañana siguiente con una determinación renovada. Sabía que la carta anónima representaba un riesgo real, pero la sensación de que su misión era más grande que ella misma comenzaba a eclipsar ese temor. La oportunidad que le ofrecía Elena podía cimentar su reputación, uniendo su fuerza a la de una colega con más experiencia. No solo se trataba de ganar un caso, se trataba de lograr que las voces silenciadas del dolor fueran finalmente escuchadas. La reunión para preparar el caso se llevó a cabo en la oficina de Elena, un espacio que transmitía profesionalismo a través de sus tonos neutros y muebles modernos. Marta observó cómo su colega dirigía la conversación, manteniendo el foco en los detalles del caso. Sin embargo, fue su enfoque humano lo que realmente la impactó. Elena no solo mostraba una admirable habilidad legal, sino un profundo interés en el bienestar de la madre que había sufrido el accidente, algo que resonó fuertemente en el corazón de Marta. Ella sabía que tenía que encontrar su propia voz en medio de este proceso, no solo replicando las estrategias de los otros, sino creando su propio enfoque. Mientras revisaban documentos y testimonios, un golpe de realizaciones empezó a fluir en la mente de Marta. Había momentos en los que la justicia se convertía en un concepto abstracto, pero ella comenzó a ver el caso como una representación tangible de lo que estaba en juego. Se trataba de una vida destrozada, de un futuro que había sido robado, y eso demandaba una sensibilidad que ella poseía, una habilidad para conectar las historias de las personas con la ley.
El desafío consistía en encontrar el equilibrio entre su deseo de empatizar con el dolor ajeno y la necesidad de mantener la objetividad profesional. ¿Podía utilizar su propia vulnerabilidad como una herramienta en lugar de un obstáculo? Cada respuesta que encontraba en sí misma la empujaba a explorar más a fondo su proceso emocional. El día de la primera audiencia llegó rápidamente. Marta se vistió con un traje oscuro. Mirándose al espejo, se sintió extraña, estaba lista para encarar una batalla legal, pero su mente no se concentraba en ganar, sino en el impacto que sus palabras podrían tener. Ya no se trataba solo de defender a la madre, sino de dar luz a un sistema que había sido ciego al sufrimiento humano. Al llegar a la corte, el ambiente era pesado. La presión de lo que estaba por enfrentar estaba clara en su estómago. Desearía que todo dependiera de ella. Durante el interrogatorio, sintió que cada palabra que pronunciaba tenía el poder de cambiar la narrativa, de sacar a la luz las verdades ocultas que atormentaban a tantos. No podía permitir que el miedo dictara su desempeño. Cuando vio a la madre en la sala, comprendió que su historia era la verdadera razón de su presencia allí. Al final de la audiencia, tras presentar su argumentación, el sudor le húmedo la frente. Pese a los nervios, supo que había levantado una voz transformadora. Sin embargo, aún faltaba algo. La inseguridad relacionada con la carta persistía en su mente, recordándole que cada avance podría acarrear consecuencias. Esa paranoia se había apoderado de su enfoque. Aún no estaba completamente lista para enfrentar a quien estuviera detrás de las amenazas, pero también había comenzado a darse cuenta de que, para avanzar en su carrera y en su vida, debía despojarse del miedo que la envolvía. Mientras se retiraba del edificio, vio el horizonte marcado por el atardecer. Un sentimiento de revelación le atravesó, había comenzado a convertirse no solo en una abogada, sino en una activista de la justicia. Sin embargo, al revisar su celular, una notificación la hizo detenerse en seco. Un mensaje, de un número desconocido, leía: deberías dejar de indagar y protegerte. Las verdades no reveladas tienen un precio. Marta sintió como el pulso aceleraba y la adrenalina inundaba su cuerpo. ¿Cuáles eran las verdades que aún no había descubierto? La sombra que la acechaba había vuelto a manifestarse. ¿Estaba realmente lista para enfrentarse a la verdad que la rodeaba o esa decisión podría costarle más de lo que estaba dispuesta a pagar? Marta no podía permitirse distraerse. La amenaza que había recibido la perseguía como una sombra persistente, y aunque la emoción de su reciente participación en la audiencia aún vibraba en su interior, sabía que había un peligro acechando justo detrás de ella. Esa noche, mientras intentaba descansar, sus pensamientos se mezclaban entre la idea de convertirse en una abogada reconocida y el miedo a lo desconocido que estaba comenzando a acechar su vida personal. Decidió que, en lugar de dejar que el miedo la paralizara, lo convertiría en combustible. Las palabras de Elena resonaban en su mente: la compasión es una de nuestras armas más poderosas. Sin embargo, también entendía que la clave para hacerlo efectivamente residía en aprender a protegerse a sí misma. Tenía que encontrar el equilibrio entre su creciente activismo y la necesidad de cuidado personal. Al día siguiente, se sumergió en la investigación del caso, buscando respuestas en los detalles más pequeños. A medida que revisaba documentos, registros de tráfico y testimonios de testigos, su mente se agudizó, y la conexión emocional que había comenzado a desarrollar con la madre del accidentado se volvió más intensa. Cada página la acercaba a entender el alcance del sufrimiento, pero también comenzaron a surgir interrogantes sobre cómo había llegado a esa situación. ¿Era realmente este accidente solo un desafortunado evento o había más detrás de lo evidente? Haría un esfuerzo consciente por buscar recursos, por encontrar aliados con experiencia que pudieran ofrecerle información y apoyo. La búsqueda de respuestas se convirtió en una búsqueda de conexión. Marta necesitaba hablar con otras víctimas, escuchar sus relatos, e intentar construir una red de testimonios que aportara profundidad a su caso. Sin embargo, su marcada vulnerabilidad la hacía dudar. ¿Confiar en otros era una decisión acertada, o podría abrirla a más riesgos? Elena, al notar su enfoque inmerso en el trabajo, decidió invitarla a un café para hablar sobre la estrategia del caso, y quizás, sobre su propio viaje profesional. Durante la conversación, Marta expresó sus ansias y miedos, sintiéndose alivianada al compartir su inquietud sobre la carta anónima. Elena se mostró comprensiva, animándola a no permitir que los temores la definieran. Cada día, las decisiones difíciles son las que nos forjan, le dijo.
Marta sintió que en esas palabras había una verdad profunda que resonaba en su propia vida. En su búsqueda por entender a fondo el dolor ajeno, se encontró con una ayuda inesperada. Un grupo de activistas que trabajaban con víctimas de accidentes comenzaron a acercarse. Entre ellos, conoció a Tomás, un hombre cuya pasión por la justicia ardía en sus ojos. Tomás había perdido a un hermano en un accidente de ómnibus y luchaba incansablemente por cambios legales que protegieran a las víctimas. Era un aliado que, de manera instintiva, comprendía los dilemas éticos que Marta comenzaba a enfrentar. Las largas charlas con Tomás no solo aportaron perspectiva, sino que también encendieron una chispa en la mente de Marta. Juntos decidieron colaborar en la recolección de historias, creando un archivo de testimonios que respaldara su caso y diera voz a los que no podían hablar. Al colaborar, Marta experimentó un nivel de conexión que jamás había esperado encontrar en su entorno laboral. Sin embargo, cada historia contada evocaba intersecciones de dolor resonantes en su propia vida. El arte de escuchar se convertía en su protección más fuerte, un camino hacia la autocomprensión. Mientras se preparaban para un evento donde compartirían algunas de estas historias, el ambiente se tornó electrizante. La oportunidad de hablar en público la llevó a cuestionarse una vez más, ¿quién era ella realmente en todo este proceso? A medida que subía al escenario, una vibrante mezcla de inseguridad y determinación la invadió. Las palabras que saldrían de su boca no serían solo un testimonio de los hechos, sino un llamado a la acción. Una manera de abrir la puerta para que otros se liberaran de sus propios muros. Sin embargo, justo antes de empezar su intervención, su teléfono vibró en su bolsillo. Al mirarlo, un escalofrío recorrió su columna vertebral. ¿Un nuevo mensaje? ¿Crees que serás escuchada? No estás a salvo. Serás la próxima en caer. Las amenaza la congeló. ¿Había tomado la decisión correcta al empoderarse y alzar su voz ante las injusticias? O quizás, habría desatado fuerzas que era incapaz de controlar. La bruma del desafío ante ella se volvió espesa, y la realidad de su situación se hizo más clara, no solo luchaba por un caso, sino también por su vida. El escenario se iluminó, y Marta sintió que el momento había llegado, pero ¿podría mantenerse firme frente a lo que estaba a punto de desatarse? El silencio en la sala era ensordecedor, un testimonio palpable de la tensión que emanaba de Marta. Con el corazón palpitando en su pecho, contempló el primer rostro de la audiencia, un grupo de jóvenes activistas, algunos de los cuales había visto en sus reuniones, otros, desconocidos. Se sintió completamente expuesta, pero a la vez, un torrente de adrenalina la impulsó hacia adelante. Alzó la mirada y respiró hondo. La voz dentro de ella era más fuerte que las amenazas que ahora resonaban en su mente. Decidida, comenzó su discurso, entrelazando estadísticas con historias personales, dejando que cada palabra resuene con el eco del sufrimiento vivido por muchos. Mientras hablaba, encontró en sus sentimientos una insospechada fortaleza. La empatía que cultivó en su viaje se transformó en un arma poderosa, capaz de dejar huella en el auditorio. Tomás, desde una esquina de la sala, la observaba con admiración. Había algo profundamente inspirador en la manera en que Marta absorbía la energía de su entorno. Al concluir, el aplauso no se hizo esperar, pero el mensaje anónimo seguía retumbando en su mente como un eco distante, recordándole el peligro inminente que podía acechar en las sombras. Desde aquel día, Marta decidió que no podía frenarse. La adrenalina de haber expuesto su voz la convenció de que debía seguir adelante, aprender a defenderse no solo en el ámbito de la ley, sino también en lo personal. La búsqueda de contacto con otras víctimas continuaba, y sintió que cada nueva historia que escuchaba la hacía más fuerte. Sin embargo, la inminente amenaza comenzaba a ser un peso considerable en su espalda. Fue esa carga la que, inesperadamente, le abrió una puerta. En una de sus entrevistas, conoció a Raúl, un exdetective que había dedicado su vida a investigar casos de negligencia criminal. La conexión fue inmediata. Raúl comprendió la complejidad del proceso al que Marta se enfrentaba y decidió formar parte de su búsqueda de justicia, aportando un enfoque técnico que ella no había considerado antes. A medida que compartían ideas, Marta empezó a idear un plan de acción para desglosar todas las pruebas que habían recolectado. La combinación de su empatía con la metodología analítica de Raúl producía una sinergia inesperada. Sin embargo, la sensación de vulnerabilidad quedó latente. Una tarde, al salir de su reunión, encontró un sobre blanco en su auto. En él, la misma escritura que había visto en el mensaje anterior,
No tienes idea de lo que has desatado. Recuerda que el silencio es la clave. Ese instante le produjo una sacudida. Necesitaba confrontar sus miedos de frente. Una mezcla de determinación y temor la llevó a aceptar que debía reforzar su red de protección. Se propuso aprender sobre seguridad personal, explorar cómo cuidar de su integridad en este mundo que había comenzado a plantearse como hostil. Era un nuevo desafío, más allá de los límites del ejercicio de su profesión. Mientras tanto, sus lazos con Tomás se fortalecían. Compartían conocimientos y visiones sobre el futuro de la defensa de víctimas, y lo más importante, había una comprensión mutua del dolor, los ecos de sus historias resonaban entre ellos. Pero la incertidumbre permanente sobre quién estaba detrás de las amenazas mantenía la tensión elevada. Cuando Marta comenzó a dudar de sí misma, espacios de autoconversación la empujaban a recordar quién era y por qué había empezado esta lucha. La visión de un cambio más allá de su propio caso la envolvía, tocando profundamente cada fibra de su ser. Cada día era una oportunidad para descubrirse en un nuevo papel, pero cuando despertó un día con una sensación de inquietud, sabía que la confrontación estaba más cerca de lo que había imaginado. ¿Cómo lidiar con la manifestación de su vulnerabilidad cuando ya se había adentrado en un camino de no retorno? La respuesta estaba cada vez más cerca, y su corazón latía con fuerza por lo que estaba a punto de desatarse. Pero era evidente que un nuevo descubrimiento la esperaba. Las sombras de su pasado pronto se materializarían, y enfrentarse a la verdad se convertiría en la prueba definitiva de su valentía. La sensación de que todo estaba al borde de una revelación la llenó de una mezcla de temor y expectativa. ¿Qué secretos la esperaban? Marta acarició las llaves de su auto mientras sopesaba la conversación pendiente con Raúl. Habían planeado una nueva reunión para desglosar los datos que habían recogido, pero había algo más urgente que requería su atención, la seguridad personal. Se sentó en su mesa, con el sobre en la mano, capaz de experimentar una amalgama de emociones. El temor era palpable, pero había decidido convertirlo en motivación. Después de consultar algunos recursos en línea sobre técnicas de defensa personal, Marta se inscribió en un taller. La idea de enfrentarse a lo desconocido, de ser empoderada físicamente, resonaba en su interior como un eco de rítmicos aplausos. La hora de la práctica se acercaba, y los nervios comenzaron a florecer en su vientre. En la primera clase, se encontró con una variedad de participantes, desde jóvenes entusiastas hasta personas mayores que buscaban maneras de reinventarse. Al notar cómo otros enfrentaban su vulnerabilidad, un destello de determinación iluminó a Marta. Ella no era la única en lucha, cada uno allí tenía su historia, su batalla. Esta conexión instantánea con los demás le permitió una introspección profunda, cada golpe que aprendía a dar era un símbolo de su desafío contra el silencio. La instructora, una mujer menuda pero con una autoridad palpable, observaba y corregía sus movimientos. Durante la primera semana, Marta sintió que sus avances eran constantes y significativos. Su cuerpo se volvía más ágil, su mente, más despierta. A través de la repetición de cada técnica, construía un nuevo arsenal interno. La inseguridad fue cediendo ante la capacidad de defenderse, y esa transformación se reflejaba en su autoestima, que comenzaba a reestructurarse. Cada noche, después de clase, Marta se sentaba frente a su computadora, integrando lo que había aprendido en su plan de acciones. Su mente se afilaba, relacionando la defensa personal con la defensa legal. Las similitudes eran sorprendentes, había batallas que se ganaban con la astucia, otras con la acción. En su camino hacia la justicia, necesitaba ambas. Profundizó en los detalles de las pruebas recopiladas, impulsada por una convicción renovada de que podía enfrentar a sus antagonistas. Sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba archivos y evidencia, el poder ya no era ajeno. Sin embargo, esa sensación de empoderamiento le trajo consigo una nueva preocupación. Cada vez que se encontraba con Raúl, había un rayo de inseguridad que nublaba su pensamiento. En el trasfondo de su audacia crecía una pregunta inquietante: ¿acaso su búsqueda de justicia coartaba la vida de los demás? Su voz podría convertirla en un objetivo más, a riesgo de atraer una amenaza aún mayor sobre quienes la rodeaban. Una mañana, durante el taller, recibió un mensaje de Tomás. Su invitación a conocer a un grupo de autoayuda orientado a víctimas resonó dentro de ella como un llamado. La idea de confrontar su miedo no solo podía ser un camino de crecimiento, sino también una forma de alejar ese velo de incertidumbre que la acechaba. Asistir podría brindarle nuevas herramientas y perspectivas, sus instintos le decían que tenía que ir.
Al salir del taller esa tarde, su corazón latía rápidamente. La mezcla de empoderamiento y la sombra del peligro la hacían cuestionar si estaba lista para dar ese paso. Mientras se acercaba a su auto, sus pensamientos se dispersaban entre la emoción de compartir su historia y el miedo de ser vista. Cuando finalmente se sentó al volante, sentía que el aire se tornaba más denso, como si toda la energía que había acumulado en su interior comenzara a chocar con la realidad externa. Debía descubrir si el riesgo merecía la pena, si esa red de apoyo que buscaba existía realmente o si, en su búsqueda de protección, recaería en un ciclo de desconfianza. Su decisión estaba a punto de desatar una serie de acontecimientos. Había llegado el momento de confrontar sus miedos y encontrar la verdad que no solo la afectaba a ella, sino a tantas otras personas. Camino por delante prometía revelaciones, pero ¿sería capaz de enfrentarlas con la valentía que había estado cultivando? La ansiedad y la expectativa se entrelazaban, marcando el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Sin saberlo, la respuesta no solo definiría su futuro, sino también el de aquellos que había decidido proteger. Marta llegó al grupo de autoayuda con una mezcla de anticipación y nerviosismo. La sala, aunque modesta, estaba llena de personas que compartían un mismo peso en el corazón. A medida que la miraban, sintió una conexión inmediata, un subidón de empatía al reconocer el reflejo de sus propios miedos en los rostros de los demás. Había un impacto poderoso en establecer un espacio donde el dolor no solo era admitido, sino también acogido. Tomás, un hombre de voz suave pero firme, guió la sesión inicial. Con preguntas directas, animaba a cada participante a compartir su experiencia. Cuando llegó su turno, Marta tragó saliva, sentía su garganta cerrarse. Sin embargo, decidió no omitir su historia. Al compartirlo, el peso en su interior comenzó a aligerarse. Era más que una catarsis, se dio cuenta de que al hablar, también estaba tomando control de su narrativa. La conversación se volvía cada vez más profunda a medida que los relatos de los demás resonaban con su propia lucha. Desde el hombre que había perdido a un ser querido en un accidente de tráfico hasta la mujer que había sobrevivido a una agresión, todos estaban ahí en busca de un sentido de poder, de sanación. Cada historia era un hilo de conexión que tejía una red de apoyo tácita, reforzando su resolución de que estaba en el camino correcto. Al finalizar la sesión, Tomás pidió que se quedaran para hablar sobre los siguientes pasos. A través de su liderazgo, Marta comenzó a ver la posibilidad de transformar su dolor en una herramienta de cambio. Aunque su experiencia como abogada le había dado un sentido de justicia, no había reparado en el poder del compartir como una forma de empoderar no solo a sí misma, sino también a otros. Profundizando en su nueva red de apoyo, Marta se dio cuenta que su papel podría ir más allá de ser solo una sobreviviente, podía convertirse en una voz colectiva que inspirara a otros a encontrar su propia fuerza. Las historias que escuchaba no eran solo relatos tristes, eran posibilidades de resiliencia y superación. Las miradas de los participantes al compartir sus experiencias mostraban que, aún en la vulnerabilidad, había una fuerza latente lista para ser liberada. La noche anterior, al regresar a casa, descubrió que su vida había dado un giro inesperado. Se sentó frente a su computadora, ansiosa por explorar nuevas maneras de estructurar su trabajo legal alrededor de esta emocionante revelación. Conectaba los puntos entre su formación profesional, su pasión por la justicia y la nueva misión que se había autoencomendado, usar su voz no solo para protegerse a sí misma, sino para activar un cambio comunitario en la percepción sobre la seguridad y la defensa personal. Mientras navegaba por artículos sobre derechos de las víctimas y rescate de historias no contadas, su mente giró en torno a un dilema moral que la acuciaba. ¿Realmente podría arriesgar su seguridad personal para elevar la de los demás? Era un territorio delicado, y la línea entre valentía y imprudencia se difuminaba. Pero también había algo innegablemente potente en la idea de ser parte de un cambio más grande, algo que resonó profundamente con su reconexión emocional creciente. Los días pasaron, y Marta se lanzó al proceso de rediseñar su enfoque. Sin embargo, en el fondo, una inquietud persistía: ¿qué pasaría si su creciente visibilidad atraía el interés indeseado de aquellos a quienes buscaba desafiar? La balanza entre el deseo de ayudar y el miedo a ser un blanco estaba por equilibrarse, y Marta debería decidir qué y a quién estaba dispuesta a sacrificar. En el camino hacia la defensora que anhelaba ser, una pregunta crucial permanecía sin respuesta: ¿sería su voz un faro de esperanza o la chispa de un fuego que amenazaba su vida y la de quienes amaba? Esta dualidad crecía, prometiendo uno de los mayores desafíos que jamás había enfrentado.
La lucha entre la convicción moral y el deseo de protección personal la llevaría a un precipicio, al que estaba a punto de asomarse. Ya no había vuelta atrás, había decidido dar voz a su historia, y con ello, desatar una serie de acontecimientos que la llevarían a un conflicto interno y externo que cambiaría su vida para siempre. Marta despertó una mañana con una sensación de urgencia que no pudo ignorar. Las palabras que había pronunciado en el grupo de autoayuda resonaban en su mente, cada vez más potentes, como un eco insistente. Se cuestionaba cómo podría dar un paso más, cómo podría avanzar en esta nueva dirección de su vida. La incertidumbre se había convertido en una compañera constante, y cada vez que se sentaba a escribir, el miedo a lo desconocido se entrelazaba con una determinación inquebrantable. Se dio cuenta de que no podía esperar a que otros tomaran la iniciativa. Debía ser la protagonista de su historia, y eso implicaba no solo compartir su experiencia, sino también convertirse en la defensora de aquellos que todavía luchaban en silencio. Fue entonces cuando decidió comenzar un blog. Quería dar voz a su experiencia y a la de otros, crear un espacio donde la vulnerabilidad se transformara en fortaleza. La idea de un blog no solo la desafiaba, también la liberaba. Era una forma de poner en práctica lo aprendido, de salir de su zona de confort y damnificar sus preocupaciones. A medida que ido desarrollando contenido, sintió que su alma se liberaba de un peso que la hacía sentir estancada. Comenzó a trabajar en las primeras entradas del blog, enfocándose en temas como la resiliencia y la defensa personal. Sus palabras fluían con una mezcla de pasión y conciencia, sabía que cada historia que compartía podría resonar en alguien más. Sin embargo, al mismo tiempo, se topó con otra inquietud, la reacción del mundo exterior. Sus propios miedos reverberaban a través de la idea de exponer su verdad al público. ¿Sería capaz de soportar las repercusiones que podría acarrear una mayor visibilidad? Marta decidió abordar estos dilemas de frente. Durante su tiempo en el grupo de autoayuda, había aprendido que la transparencia no solo fomenta la conexión, sino que también la fortaleza. Con cada párrafo que redactaba, se liberaba de viejas cadenas que la mantenían atada a un pasado doloroso. Crear su blog era, de algún modo, un acto de rebelión. Estaba desafiando su propio temor, reclamando su voz y su historia. Sin embargo, había días en los que la duda abría una brecha en su determinación. Se sentaba frente a su computadora y la pantalla en blanco parecía un abismo inquietante. La voz de su interior, aquel crítico interno que había permanecido callado durante años, comenzaba a susurrar: ¿quién te crees para abordar estos temas? ¿Qué sabes tú de verdad, de valentía? En esos momentos, cerraba los ojos y recordaba el dolor de su experiencia. No era un espectador en su propia vida, era una guerrera que había superado obstáculos. Al profundizar en sus relatos, se dio cuenta de que no solo estaba escribiendo para los demás, sino también para sí misma. Cada artículo se convirtió en una lección de autoconocimiento. Se preguntaba cómo los otros enfrentarían los mismos dilemas, y eso le brindó la dirección que necesitaba. Pronto, se sintió impulsada a crear una sección dedicada a las cartas a mi yo pasado, donde pudiera reflexionar sobre sus temores, errores y logros. La metamorfosis que experimentaba la llenaba de energía y responsabilidad. Mientras la estructura del blog tomaba forma, su vida profesional también comenzaba a cambiar. Un viejo amigo de la facultad la contactó para colaborar en un proyecto sobre derechos de las víctimas. La oportunidad de trabajar en un campo que residía tan cerca de su corazón parecía el siguiente paso lógico y vital. Pero en el fondo, una pregunta punzante persistía: ¿podría realmente fusionar su vida personal con su vida profesional sin perderse en el camino? Justo cuando se preparaba para dar ese salto, comenzó a recibir mensajes de personas anónimas que compartían su agradecimiento por lo que había comenzado a hacer. La validación era un antídoto, pero también un recordatorio de los riesgos que enfrentaba. En la intersección de su deseo de ayudar y su necesidad de protegerse, sintió que la tensión comenzaba a aumentar. ¿Cómo gestionaría esta balanza precaria y aún así se mantendría fiel a su misión? Esa mañana, mientras su corazón latía con fuerza, Marta se dio cuenta de que las puertas a un nuevo capítulo en su vida estaban abriéndose, pero debía prepararse para los posibles vientos en contra. Había despertado algo dentro de ella que era innegable. Con su blog, su creciente red de apoyo y el nuevo proyecto laboral, el desafío de vivir como defensora de los derechos de las víctimas se convirtió en una palpable realidad. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero una certeza se estableció en su interior: lo bueno estaba por venir, aunque también lo peligroso.
Cuando sintió que todo comenzaba a alinearse, una extraña advertencia surgió en su mente: había fuerzas oscuras que podían no estar contentas con su creciente voz. ¿Podría realmente estar lista para lo que estaba a punto de desatarse? Así, la próxima decisión que tomaría no solo afectaría su vida, sino que marcaría el comienzo de un conflicto profundo que cambiaría su destino para siempre. Marta se encontraba en un cruce decisivo. A medida que su blog crecía y su voz se fortalecía, la tensión entre su deseo de ayudar a otros y el riesgo de ser un blanco se hacía palpable. Sin embargo, había pasado de ser una abogada consumida por la culpa a convertirse en una voz resonante en su comunidad. Su lucha por el bienestar de Javier y las víctimas de accidentes se transformó en una misión personal. Cada día, sus escritos atraían más lectores, cada palabra resonaba con aquellos que también habían enfrentado adversidades. Comprendía que había comenzado un proceso de sanación no solo para ella, sino para todos los que compartían su experiencia. Sin embargo, la sombra de las amenazas seguía ahí, flotando sobre ella como un recordatorio constante del peligro que implicaba salir a la luz. La decisión de asistir a un evento comunitario, donde se reunirían víctimas para compartir sus historias, fue un paso importante. En la sala, Marta se sintió arropada por un ambiente de solidaridad. La energía era transformadora, los rostros de aquellos que habían sufrido eran un espejo de su tristeza y esperanza. Cuando llegó su turno, se sintió renovada. Ya no era solo una abogada, era una activista, una hermana y una portavoz de la verdad. Con cada palabra, derribaba muros invisibles y forjaba conexiones poderosas. Al concluir su relato, la ovación del público no solo la llenó de orgullo, sino que la reafirmó en su propósito. Un par de días después, el eco del evento reverberaba en su mente. En medio de esa euforia, un mensaje en su teléfono la sorprendió: un contacto anónimo la invitaba a reunirse en un café. El tono del mensaje era amenazante, pero también parecía un ofrecimiento de información sobre quién estaba detrás de la carta amenazante. Decidida a no retroceder, aceptó el encuentro. Al llegar al café, se sintió como en una película de suspenso. La tensión era palpable. Allí, detrás de unas gafas oscuras y un sombrero, se encontraba un rostro conocido. Era Marco, un viejo compañero de la universidad, ahora separado de su círculo por decisiones éticas cuestionables. Marta, sé que has estado investigando, dijo, con un tono cauteloso. Hay cosas que debes saber. La conversación fluyó entre rumores y advertencias sobre un grupo que manipulaba el sistema a su favor, personas peligrosas que no se detendrían ante nada. Pero la revelación más importante fue que Marco había estado observándola, él mismo había sido un testigo de la operación y estaba dispuesto a ayudarla. Durante las siguientes semanas, Marta y Marco trabajaron juntos, desenredando la red de corrupción que había herido a tantas familias. La información que recopilaron se convirtió en un arma poderosa. Se acercaban al clímax de su investigación, y con ello, también comenzaban a sentirse vulnerables. La presión era inmensa. Pero, en lugar de desmoronarse, Marta floreció. El miedo ya no la dominaba, lo aprovechaba, convirtiéndolo en motivación. Su habilidad de litigio brilló a medida que utilizaba cada nuevo hallazgo como pieza de un rompecabezas que la conduciría a la justicia. Finalmente, llegó el día en que presentarían la evidencia ante un tribunal. Después de semanas de preparativos y noches en vela, Marta se sintió lista para finalizar su lucha. Durante las horas previas a la audiencia, una calma inusual la abrazó. Había aprendido a enfrentar su voz, a utilizarla como escudo y espada al mismo tiempo. Mientras avanzaba hacia el estrado, la multitud en la sala parecía contenida, los murmullos se fueron apagando. Ella tomó una respiración profunda y comenzó. Su relato sincronizó sus emociones con la razón, tejiendo el dolor, la rabia, el deseo de justicia en una narrativa poderosa que resonó no solo en la sala, sino en cada corazón presente. Cada testimonio que ofreció, cada imagen que presentó, encendió el fervor de lo que había estado construyendo, una lucha por la dignidad y la verdad. Cuando finalmente presentó su conclusión, el impacto fue inmediato. Sabía que había dinamitado los fundamentos de aquellos que creían que podían actuar a sus anchas en la oscuridad. La sala estalló en aplausos, pero lo más importante fue que el jurado había escuchado. Tras días de deliberación, el veredicto llegó: culpabilidad. La justicia se había materializado, y Marta emergió como una heroína. Al salir de la sala,
La luz del sol iluminó su rostro, un nuevo amanecer había comenzado no solo para ella, sino para todas las voces que habían permanecido calladas. Marta había conquistado sus miedos, había logrado convertirse en un faro de esperanza, no solo para su hermano, sino para innumerables individuos atrapados en el silencio. En su corazón, el eco de aquel viaje la acompañaba, transformando cada herida en sabiduría. La sensación de cierre fue abrumadora, había transformado su dolor en propósito, su lucha personal en un movimiento colectivo. Marta sabía que su vida había cambiado irrevocablemente, no solo porque había defendido la verdad, sino porque había tomado su lugar en el camino hacia la justicia. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que abundan en lucha y superación. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que estas historias sigan llegando a quienes más las necesitan. Comenten sus reacciones y teorías sobre el desenlace, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es hora de actuar, la transformación comienza aquí.